Hola, buenas noches. Mi nombre es Rafael López, de la carrera de Ingeniería de Energías Renovables de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esta presentación es relacionada a la materia de estadística y diseño de experimentos. El tema, bueno, esta es una unidad de recuperación de la profesora Gloria Alicia Holguín Zúñiga. Una breve reseña histórica de lo que es la estadística. Podemos leer aquí que dice que la estadística actual es el resultado de la unión de dos disciplinas que evolucionaron de forma independiente hasta confluir en el siglo. Una de estas disciplinas es el cálculo de las probabilidades, que nació en el siglo XVII como la teoría matemática de los juegos de azar, y la otra es la ciencia del Estado, que estudia la descripción de datos y que tiene unas raíces más antiguas, de hecho tan antiguas como la humanidad, como ejemplo los censos de población. España en el siglo XVI llevó a cabo uno de los primeros censos de población en América. Esto fue realizado en Perú. ¿Para qué nos sirve la estadística? La estadística la podemos utilizar para la recolección, agrupación, presentación, análisis e interpretación de datos. La estadística es muy utilizada en distintas ramas, como las ciencias naturales, física cuántica, mecánica de fluidos, en las ciencias sociales y económicas, así como en otras áreas más. Algunos ejemplos directos de la aplicación de la estadística podemos citar aquí el transporte, alimentación, cultura, medicina, vivienda. Estos son solo algunos de los ejemplos donde podemos aplicar la estadística, ya que la lista es grande de las aplicaciones de esta rama. Bueno, aquí en la unidad 1, conceptos básicos, de repente aquí haciendo un paréntesis, desactivo la cámara, ya que estoy grabando aquí en PowerPoint con video, entonces no me deja mover aquí la cámara y no puedo leer algunas cosas, y por ello es que desactivo aquí la cámara. Bueno, aquí continuando, dos ramas de la estadística, como podemos ver en la diapositiva, es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva nos dice que nos ayuda a la recolecta, a la organización, a los resúmenes y presentación de los datos en forma informativa. La estadística inferencial efectúa estimaciones, hipótesis y predicciones. Aquí hay una pequeña tabla de lo que es una estadística descriptiva. Como podemos ver, hay 5 grupos, de la A a la letra E: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y grupo E, donde nos dice las calificaciones por cada grupo. ¿Sí? Esta tabla es una tabla de estadística descriptiva. En esta imagen, en esta diapositiva, tenemos lo que es la estadística inferencial, donde nos decía que había predicciones, y una de ellas, bueno, pues es esto que son las votaciones, los partidos. Aquí está separado por género, edad, escolaridad, ingresos, y este tipo de estadística es inferencial. Los conceptos fundamentales de estadística, bueno, 4 de ellos, los más utilizados, los más comunes, quizá hasta los más mencionados, es población, muestra, parámetro y datos. En la población nos dice que una población estadística es entonces un conjunto de observaciones medidas
o descritas para cada una de sus unidades elementales. La muestra es un subconjunto de la población. La muestra debe ser representativa o no sesgada, o sea, sin manipulación ni adulteración de la población respectiva. El parámetro es cualquier característica de la población que sea medible, por eso representa a la población. En los datos tenemos que es la recopilación, registro o anotación de una característica o un valor en particular que toma la variable en estudio. En esta diapositiva tenemos una imagen, ¿sí? Vemos que hay muchos carros, evidentemente habrá de muchas marcas, muchos modelos, hay distintos colores, y esto, ¿sí? Lo vamos a tomar como ejemplo para describir lo que es una población. Se pretende, es un ejemplo, se pretende sacar un informe de un lote de carros por marca, modelo, colores, y en este caso todos los carros, sin importar la marca, el modelo o el color, es la población. En esta imagen todos los carros de cualquier color es un ejemplo de la población. Con la misma imagen podemos ejemplificar lo que es la muestra. Estos carros dice que estarán próximos a la venta y se desea saber la calidad en el cinturón de seguridad. Los carros que se tomen para hacer dicha prueba, suponiendo que sean 50 carros de 500, estos 50 carros van a ser la muestra. Con esta misma imagen podemos ejemplificar el parámetro, y en este estudio de parámetro podríamos poner como ejemplo el precio de los autos. Con esta misma imagen podemos decir que un dato sería, por ejemplo, el total de carros rojos de una marca en específico, o bien el color del carro en toda la población. Es decir, tomar solamente los carros rojos y esos van a ser un dato, o tomar solamente el total de los carros rojos de una marca. Y esto lo podemos ocupar para dato. Dos variables importantes, que es la variable cualitativa y la variable cuantitativa. El nombre de cada una de estas, fácil de identificar, bueno, pues cualitativas, describe las cualidades, y cuantitativas, que habla de cantidad, pues evidentemente es lo que se puede contar, y las variables, bueno, pues son características, cualidades, en este caso de la población, de la muestra, de lo que se vaya a realizar. Pues estas dos variables son las que se mencionan, las que se ocupan, las que hay. Aquí con esta misma imagen podemos ejemplificar algo cualitativo. En este caso, el color puede ser algo cualitativo, ya que evidentemente diferencia claramente uno de otro. La marca puede ser también una cualidad, porque una marca tiene diferentes cosas a la otra, y esto nos puede ayudar a ejemplificar lo que es una variable cualitativa, perdón. En la variable cuantitativa, como leíamos, es algo que es medible, es algo que podemos contar. En este caso, el precio de los vehículos o de un vehículo es una variable cuantitativa. Siguiendo aquí con los ejemplos, podemos ver esta gráfica de barras donde yo tengo 5 marcas de automóviles, y tengo en las barras, en la gráfica de barras, tengo la cantidad de carros. Tengo 45 carros
de la marca Nissan, 17 carros de la marca Volkswagen, 25 de Chevrolet, 32 de Honda y 30 de Chrysler. Esta es una gráfica de barras y es una gráfica con variables cuantitativas, ¿sí? Algo que yo estoy contando: 45 carros, 30 carros, 25, etcétera. En esta gráfica circular podemos tomar en cuenta dos variables y podemos catalogar como una gráfica con dos variables. Del lado derecho podemos observar que tenemos 35 carros azules, 25 carros naranjas, 22 carros grises, 38 carros amarillos y 29 carros verdes. Sin embargo, tenemos dos cosas: el precio y el porcentaje. El porcentaje no es una cualidad, es algo cuantitativo. Entonces, en los recuadros negros podemos ver el precio y el porcentaje que representa del 100% de vehículos el tener 35 carros azules, ¿no? 25 carros rojos. Tenemos en cada recuadro también el precio, y el precio, como lo veíamos anteriormente, el precio es una variable cualitativa. Entonces esta gráfica podemos determinar que es cuantitativa y cualitativa. Continuando con una gráfica cuantitativa, aquí tengo el número de carros y el precio, que es lo mismo, otra gráfica de barras, pero en la anterior gráfica de barras solamente venía la cantidad de carros, pero se le añadió una variable cuantitativa que es el precio, y aquí podemos ver el precio y la cantidad de carros o el número de carros, y pues esta es una gráfica cuantitativa. Pasando aquí a la unidad 2 de estadística descriptiva, nos dice que la estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. Por ejemplo, el peso de la población, beneficios diarios de una empresa, la temperatura mensual. Esto es por citar solamente algunos ejemplos, con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Una de ellas, bueno, pues es la organización y presentación de datos. Esto se puede representar con una tabla de frecuencias para datos. Las medidas de tendencia central, muy ocupadas, mencionadas, que es la media, mediana y la moda. Otras de ellas, bueno, pues son las medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza y desviación típica. Bueno, aquí tenemos una tabla de frecuencias donde tenemos, dice aquí en la tabla, tenemos 60 personas con diferentes edades, y lo que vamos a realizar es una tabla de frecuencias con estas cantidades y con estos números de 60 personas. Son 60 datos. Aquí voy a desactivar la cámara, luego no me deja ver aquí. Pero aquí tenemos una tabla de frecuencia agrupada. Tenemos en cada fila tenemos 20 datos. En total tenemos aquí 60. En esta tabla de frecuencias tenemos que tomar en cuenta tres valores importantes que tenemos que sacar para poder hacer otras mediciones. Una de ellas es el rango. El rango nos dice, ¿sí?, que es el dato mayor, ¿sí?, el dato máximo menos el dato menor. En este caso,
están del lado izquierdo en la tabla, están remarcados en amarillo la edad de la persona mayor, que es 65 años, y la persona con menos edad es 18. Entonces mi dato mayor es mi edad más grande y mi dato menor pues es la edad más chica, que son 18. Para sacar el rango solamente es restar dato mayor menos dato menor y son 65 menos 18, son 47. Ese es el rango en esta tabla de frecuencias, ¿no? Bueno, en este caso, ahorita, en estos datos, sacar el rango. Otro punto importante, bueno, pues son los intervalos. Cuando no nos dicen el número de intervalos, hay una regla muy utilizada que es la regla de Sturges para encontrar cuántos intervalos debo hacer. Los intervalos son el número de casillas, por decirlo así, de manera horizontal, con los que yo voy a trabajar en mi tabla de frecuencias. En este caso, la regla de Sturgeon nos dice que se identifica con la letra K, los intervalos. Nos dice que intervalo es igual a 1 más 3.22 logaritmo de la cantidad, en este caso n, de la cantidad o el número de datos. En esta lista tenemos 60 números y aplicando la regla de Sturges, que nos dice que intervalo es igual a 1 más 3.22 logaritmo, en este caso de 60, porque el número de datos son 60. Entonces, realizando esta operación en la calculadora, nos dice que 1 más 3.322 logaritmo de 60 nos da 6.91. Redondeando hacia el número más cercano, el número entero más cercano, pues nos da 7. Ya que si en la regla de Sturges nos hubiera dado 6.25, 6.20, bueno, pues el número más cercano entero, bueno, pues sería 6. Y el número de intervalos, pues hubiesen sido 6. Aquí nos dieron 7 número de intervalos. Ahora, es importante también tomar en cuenta la amplitud. La amplitud nos dice que es el rango entre el número de intervalos. Y bueno, ya sacamos el rango, ya tenemos los intervalos y sabemos que el rango nos dio 47 y los intervalos nos dio 7. Entonces 47 entre 7 nos da 6.71. Redondeándolo nos da, perdón, con la amplitud, pues nos da 7, ¿no? Aquí nos da 7 para, para hacer nuestra amplitud en este caso. Aquí están agrupados los números o están ordenados de menor a mayor en esta tabla y por qué está ordenado o por qué se ordenó. Ahorita aquí adelantito lo vamos a ver porque eso nos ayuda a sacar la frecuencia absoluta. Por lo pronto, aquí vemos la clase. La clase nos dice que son básicamente empezando por el número más chico, en este caso hablando de edades, la edad más chica, y se le aplica la amplitud que nos dio 7. Entonces 18 años más 7 nos da 25. Nuestro primer intervalo en la clase va a ser de 18 a 25 años. Sucesivamente, a partir del 25 sumamos 7 y nos da 32. Y así hasta abajo. Entonces, a lo mejor en el último intervalo ya no voy a alcanzar los 7, pero pues ya si me quedan hasta el 65, como en este caso, son solamente 6 y la amplitud era 7. Entonces en el último intervalo, pues bueno, ya es hasta el último
número que vamos a utilizar. Ahora, aquí en la clase es importante mencionar que de aquí de la clase salen dos valores importantes que más adelante vamos a ocupar. Uno es el límite inferior y el otro es el límite superior. En este caso, bueno, pues el del lado izquierdo, que es más pequeño, evidentemente es el 18, le sumamos, que va a ser mayor por lógica, 27 nos dio 25. Como ejemplo, en el intervalo número 1, en la casilla de clase, tenemos 18 es el límite inferior y 25 es el límite superior. Eso es para la clase. En la marca de clase, identificado con la letra X, nos dice que el límite inferior más el límite superior entre 2, o sea, es decir, sacar el promedio en mi clase, sumando los dos límites, tanto inferior como superior, y dividido entre 2, porque son dos valores, 18 y 25. Entonces 18 más 25 son 43, dividido entre 2 son 21.5. La marca de clase, identificada con X, que es la segunda fila, en el intervalo número 1 nos da 21.5, hasta abajo está ejemplificado, y sucesivamente 25 más 32 dividido entre 2 pues nos da 41. 51.5, 62, 49, 55.5 y 62. Entonces, aquí viene la tercera casilla, que es la frecuencia absoluta. Y no puedo regresar aquí en PowerPoint la diapositiva anterior, pero recordamos que las ordené por número más, valor menor a mayor. Las ordené de menor a mayor. Y bueno, la frecuencia absoluta nos dice que vamos a tomar en cuenta lo que tenemos en la clase, en la primera casilla, que es de 18 a 25 años. Bueno, la segunda casilla, o el segundo intervalo, perdón, el segundo intervalo nos dice que es de 25 a 32. Entonces, para sacar la frecuencia absoluta tenemos que contar los números de 18 a 24, sin contar el 25. ¿Por qué? Porque en el segundo intervalo voy a empezar a contar de 25. Entonces, si contamos en el número de edades, de 18 a 24, yo tengo 13 valores, 13 cifras, 13 edades, 13 cantidades. Si yo cuento del 25 al 32, en mi lista yo tengo 11 valores, 11 cantidades, 11 edades. Y así es como sale la frecuencia absoluta. Al final, al sumar todas las frecuencias absolutas, me debe de dar la n, o la cantidad de datos, que en este caso son 60 cifras, 60 edades. Aquí sumando los números de la frecuencia absoluta, pues bueno, me dio 60, y por eso es que está correcto la frecuencia absoluta, o está correcto el conteo que se hace en la lista de los números. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos dice que es la frecuencia absoluta dividido entre n, f entre n. En este caso sabemos que n es el número de datos. Entonces, en mi primer intervalo, la frecuencia absoluta me dio 13. 13 lo tengo que dividir entre el número de datos, 13 entre 60, y me da 0,2166. Tomando solamente tres cifras, bueno, 0,216. En el segundo intervalo me dice que tengo en frecuencia absoluta, tengo 11. La fórmula me dice que es f entre número de datos, entonces 11 entre 60 me da 0.183. Y así sucesivamente en cada intervalo yo tengo que dividir, para sacar la frecuencia relativa, tengo que dividir frecuencia absoluta entre número de datos.
En la cuarta casilla, que es la de frecuencia relativa, y que tengo los 7 intervalos, al finalizar 0.216, 0.183, 0.166 hasta 0.083, la suma de todas esas frecuencias relativas me tiene que dar 1. En este caso, como hay decimales, no son números enteros, bueno, pues difícilmente me va a dar el 1 exacto, pero pues es lo más próximo. 0.997 se acerca al 1 y es en esta frecuencia relativa, ahí nos tiene que dar 1. Pasando en esta tabla de frecuencias, pasando a la quinta casilla, es la de frecuencia relativa absoluta, identificada con la letra F mayor, y que no debemos de confundir con la frecuencia absoluta, ¿sí? Que es la F menor, y aparte la F mayor es la frecuencia relativa absoluta, ¿sí? Si nos damos cuenta, bueno, toma los nombres de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa, y aquí en esta quinta casilla pues es la frecuencia relativa absoluta. ¿Cómo sacamos esta frecuencia relativa absoluta? Bueno, pues es una suma, ¿sí? Es una suma de frecuencias absolutas. En el primer intervalo, la frecuencia relativa absoluta va a ser la misma cantidad que la frecuencia absoluta, que son 13. El segundo intervalo, ¿sí?, me dice que yo tengo de frecuencia absoluta 13. Pero si yo en el primer intervalo tenía, 11, y en el primer intervalo yo tengo 13, bueno, pues 13 más 11 son 24. Entonces, en el segundo intervalo de frecuencia relativa absoluta, allí es donde pongo la suma de las dos frecuencias absolutas, que es 24. Posteriormente, en el tercer intervalo, me dice que tengo una frecuencia relativa absoluta de 34. Bueno, pues esto es la suma de las tres frecuencias. 13, 11 más 10 son 34. Y así sucesivamente hasta llegar a mi último intervalo, y aquí podemos corroborar. El último intervalo me va a dar el número de datos, ¿sí? Entonces, al final, bueno, pues aquí tengo la suma de todos, y es por eso que el último intervalo de la frecuencia relativa absoluta me tiene que dar n, o sea, el número de datos, que son 60. Aquí vamos a sacar tres importantes medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda. Y nos vamos a apoyar en esa tabla. Pudimos ocupar otra, pero vamos a apoyarnos en esta tabla que sacamos en la tabla de frecuencias. Me dice que la fórmula para sacar la media, siendo x las observaciones distintas, f las frecuencias relativas y n el número total de datos. Me dice que la media es la suma de la operación de x sub i por f sub i, la suma de esta operación dividido entre n. Bueno, si vemos la tabla del lado izquierdo, tenemos una nueva casilla que no hemos sacado y que no habíamos trabajado en las anteriores. En esta quinta casilla que tenemos aquí, tenemos los otros cuatro valores: clase y todo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa absoluta. Tenemos una quinta casilla que es x sub i por f sub i. Entonces es evidente que tenemos que multiplicar, si nos posicionamos en el intervalo número 1, en x sub i y f sub i, tenemos 21.5 y 13. La operación, la multiplicación de estos dos números, de estos dos valores en mi intervalo, aquí 21.5, 13, aquí me da 279.5. Entonces, la multiplicación de x sub i
y f sub i del segundo intervalo es 41 por 11, me da 451. Y así sucesivamente. Aquí en el último intervalo tengo 62 en x sub i y 5 en f sub i. Si yo multiplico 62 por 5 me va a dar 310. Bueno, pues la sumatoria de esta quinta casilla, de estas operaciones de x sub i por f sub i, me da 2714.5. Y ese es el número que yo voy a dividir entre n. Recordemos que tengo 60 datos, 60 números de datos. Entonces 2714.5 entre 60 me da como resultado 45.24. Esta es la media. 45.24 es la media de los valores que yo tengo. Otra medida de medidas de tendencia central es la mediana. Aquí en la mediana hay que apuntar o poner énfasis en algunas cosas. La fórmula cambia y hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo, dice que la mediana es límite inferior más n sobre 2 menos f menos 1 sobre f sub i por amplitud. Entonces aquí es donde vamos a tener en cuenta los valores que ya hemos obtenido, como amplitud, frecuencia relativa absoluta, frecuencia relativa, el número de datos, el 2 que lo da la fórmula, límite inferior. Entonces aquí primero tenemos que saber con qué intervalo de esta gráfica vamos a trabajar. Entonces aquí es importante mencionar que hay dos valores que tenemos que tomar primero en cuenta. Si n es impar o es par. En este caso yo tengo que n, que son 60, es par. Entonces yo voy a ocupar esta fórmula que es n entre 2, o sea, mi número de datos entre 2. Si yo aquí hubiese tenido 61, yo hubiese tenido que ocupar esta fórmula de impar, que sería aquí en esta n, sería 61 más 1, sería 62 entre 2. Es decir, que hay que buscar que nuestra n sea par para poder hacer una división y nos salga pues, un número entero aquí, como en este caso que 60 entre 2 son 30. Obteniendo este valor de 30, aquí enmarcado en verde, par es n entre 2, 60 entre 2 me da 30. Yo me voy a posicionar en frecuencia relativa absoluta, que es la f mayúscula. Entonces, es difícil que me dé un número exacto, como aquí que me dio 30, y es difícil que me dé aquí también 30. Entonces, si yo no tengo 30, yo voy a buscar un número, aquí en esta de frecuencia relativa absoluta, yo voy a buscar un número superior al 30, el número superior siguiente. En este caso no tengo 31, no tengo 32, no tengo 33, pero tengo 34. Entonces, al ubicarme en el número 34 del intervalo de frecuencia relativa absoluta, significa que yo voy a trabajar con el intervalo número 3. O sea, voy a trabajar con la clase 3239, 51.5, 1034 y 515. Yo voy a trabajar con este intervalo. Y entonces ahora sí puedo sustituir valores, porque ya tengo todos los valores, en la fórmula. La fórmula de mediana, que es límite inferior más n número de datos sobre 2 menos f menos 1 sobre frecuencia por amplitud. En esta parte de aquí de la fórmula que dice f sub i menos 1, yo voy a tener aquí la frecuencia, porque es f mayúscula. La frecuencia relativa absoluta yo tengo 34.
Pero este menos 1, lo vamos a ver aquí abajito, este menos 1 no significa que yo le tengo que restar 1 al 34. ¿Sí? Aquí abajito lo vamos a ver ahorita a la hora de sustituir valores, pero como comento, este menos 1 no significa restarle un 1 a la cantidad de 34. Sustituyendo los valores y sabiendo que yo voy a trabajar con el intervalo número 3, me dice la fórmula que mediana es igual a límite inferior. Límite inferior aquí en este caso es el 32. Entonces, límite inferior 32. La fórmula dice que sumado a n sobre 2, yo sé que n son 60 sobre 2, menos frecuencia relativa absoluta menos 1. Ahora, aquí es donde la frecuencia relativa absoluta yo ya sé que es 34 de mi intervalo, pero dice que es menos 1. Entonces yo me tengo que ir a la frecuencia relativa absoluta anterior, que en este caso aquí la marqué en amarillo y es el 24. Aquí va la frecuencia relativa anterior y no es restarle un 1. Entonces, menos 24 sobre, dice aquí, la frecuencia relativa, que en este caso es 10, multiplicado por 10, por 7. ¿Por qué? Porque es la amplitud. En este caso sabemos que es límite superior menos límite inferior, o sea, 39 menos 32, aquí tenemos 39 menos 32 son 7, entonces multiplicado por 7. Desarrollando aquí, haciendo estas operaciones, bueno, 60 entre 2 me da 30, menos 24, ya me perdí aquí,